Muy buenas, estamos en directo en Radio Top Music 5.2. Hoy presentamos el primer programa de Letras Contadas. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a las musas oscuras y a los dueños y fundadores de la emisora, Ramónica, Rosemary, Pabla Manrique y María Carrillo. A la titular de la emisora Top Music 5.2, Seyham Josep, y al director general, Willy Delgado. Hoy, para empezar, tenemos como artista invitado al escritor Albert Villanueva, con su libro que nos va a presentar, Por hacer a tu muerte compañía, una edición publicada con Círculo Rojo. Y nada, aquí lo tenemos con nosotros, así que le cedo el micrófono y la palabra para que se presente ante todos los teleoyentes. Hola, Buenas, Xavi. Albert, ¿cómo estás? Hola, buenas y saludo a todos los oyentes, que para mí es un placer, sobre todo en estos momentos tan duros que estamos viviendo, que la gente quiera hablar de cultura, de literatura. Creo que es muy interesante y es muy de agradecer, porque todo el mundo ha sufrido mucho o está sufriendo mucho esta pandemia, pero la cultura, el mundo cultural lo está sufriendo muchísimo, y creo que es importante dedicar un ratillo a eso, a hablar de literatura y de cultura. Pues es una excelente presentación, porque yo pienso que tienes toda la razón, es así. Digamos que ahora lo que menos parece que importa es la cultura, y de hecho es lo más importante, ¿no? Es que por favor nadie se tome literalmente mis palabras, ¿no? Pero esta batalla hay que vencerle con inteligencia y con un nivel de cultura amplio y con un pensamiento positivo, ¿no? Y eso, pues gracias a Dios, al universo, a lo que uno quiera creer, es gracias a las creaciones literarias, a la palabra escrita, hablada. Así que para mí es un placer tenerte aquí. Y yo pienso que la mejor manera de que alguien presente su obra, ¿no?, es hablando un poco de ella. Así que, si te parece, podrías leernos un pequeño fragmento y así ya entramos en situación de la historia. Vale, pues os voy a leer un fragmentito que es al principio de la novela, porque es la página 16 de la novela, cuando la protagonista vuelve a su ciudad 22 años después, pensando que va a encontrar un poco aquella ciudad que dejó en su juventud, y que evidentemente es muy diferente, ¿no? Y digamos que es el principio de la novela antes de que se desencadene todo. Pero dice lo siguiente: pisaba territorios 1000 veces recorridos, pero tal vez solo quedaran recuerdos anclados en las baldosas. ¿Se perdieron todos aquellos días en el lugar donde se desvanece la memoria? El contacto con aquel suelo me retrotraía a mi juventud, a mis mundos, a mi ser, a la única época en la que fui verdaderamente yo, aquellos años en los que me emborrachaba de libertad, de música y de vida. Las pocas veces que había pasado por Gabá en los últimos 22 años, no había notado nada. Eran viajes de ida y vuelta, viajes sin esperanza, viajes de compromiso. Ahora era diferente. Volvía para quedarme, para rescatarme, para redimirme. Y el aire de aquel mediodía de enero me recibió ávido de suspiros, porque a cada paso que daba estaba más cerca de mi pasado. Cada persona con la que me cruzaba parecía decirme: adelante, pasa, recupera lo que es tuyo. Y un puño parecía apretarme el estómago para dejarme claro que no iba a ser fácil. Sentía un dolor en mi pecho, en mi alma, en mi ayer. Llegué a la Plaza Mayor, la de mis juegos de niña, la que guarda la piel de mis rodillas rascadas, la que custodia mis gritos y mis canciones. No me resistí a la llamada de la fuente donde saciaba mi sed de protesta, mis ganas de ser mayor. El sabor a cloro de aquella agua parecía empeñado en dejarme claro que nada era ya igual, que el agua de mi infancia había sido tratada con productos químicos que matan la nostalgia. Wow, espectacular el principio, bueno, la página 16, 17 que has comentado, para dejar claro, ¿no?, que el personaje a partir de ahí entra en un proceso de recuerdo que le va a llevar a conectar con toda la trama importante de la historia. Bueno, yo lo digo de verdad, de corazón, es un gran proceso literario para entrar, ¿no?, para adentrarte de alguna manera. Nos estás contando las emociones que tiene el personaje protagonista, y personalmente me ha encantado lo del cloro, ¿no? Lo del cloro es como el paso
el paso del tiempo más claro, ¿no? De que antes el agua era pura y cristalina y ahora está todo tratado, ¿no? Con lo Sí. cual eso es un tema que he encontrado que has buscado una forma para explicarlo muy, muy interesante, ¿no? Gracias. Bueno, a ti. Yo ahora voy a entrar un poco en conocerte mejor como persona, como creador, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es importante que la gente te pueda conocer. Y la primera pregunta que tengo aquí es si esta es la primera novela que escribes. Sí, como novela es la primera obra de ficción que escribo. En el 2017 publiqué un informe, digamos, pedagógico. Yo soy profesor, hace 36 años que soy profesor, y en el 2017 publicó este libro que viene a ser un ensayo pedagógico que critica un poco el estado de la educación en España, desde mi punto de vista, después de sufrirla primero como alumno y después como profesor durante 36 años, pues el título creo que es bastante explícito, el yo no quiero ir a esta escuela. Y esa fue la primera obra así en volumen que publiqué. Bueno, pues ahora esto me lleva a otra pregunta improvisada, claro, lógicamente, ¿no? ¿Qué aceptación tuvo esa historia, esa novela, oye, esa creación literaria que es tu ensayo, tu punto de vista, tu experiencia personal en el mundo de la enseñanza con tus propios compañeros, ¿no? Eso me ha parecido una pregunta muy, muy interesante. Pues bien, a ver, en toda la escuela es un mundo, la educación es un mundo muy, muy hermético y muy que se mueve muy despacio, ¿no? Que siempre hay gente que intenta evolucionar, siempre hay gente que intenta hacer cosas nuevas, pero cuesta mucho porque se hacen muchas cosas por inercia y ahora en algunas clases se hacen cosas como las hacía yo cuando tenía 8 o 10 años y de eso han pasado 50 años, ¿no? Pero creo que hay gente, que hay muchos profesores con ganas de innovar, ¿sabes? Lo que pasa que, claro, cuando hablamos de innovación y de educación de países avanzados en esos temas, de seguida nos sale el tema de Finlandia, el nombre de Finlandia, ¿no? Claro. Hablando con España hay una ligerísima diferencia. Finlandia en los últimos 35 años ha tenido una ley de educación. En esos 35 años, España vamos a inaugurar ahora la 8ª ley de educación. Creo que ahí está la gran diferencia. Aquí cuando llega un partido político al gobierno, lo primero que hace es querer romper la ley educativa que ha hecho la anterior, con lo cual yo siempre digo que si esperamos que los de arriba nos solucionen el problema, vamos bien apañados, ¿no? Entonces creo que la innovación tiene que nacer desde dentro de la escuela, tiene que nacer desde el aula, ¿no? Y de eso hablaba un poquito el libro este. Pues ya estamos escuchando a Albert Villanueva, profesor y escritor de novelas de ficción, entre otras cosas, que nos explica y nos expande su opinión sobre el mundo, ¿no? Reivindicando lo importante que es la cultura y el conocimiento para avanzar, sobre todo en una sociedad como la española, que el tema de la educación parece una cosa así como que no tiene ninguna importancia. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo que los cambios tienen que ser desde dentro, ¿no? No es que esté llamando a la revolución, pero sí a que las cosas, si se quieren modificar, uno tiene que contarlas, expresarlas, decirlas, ¿no? Si no, todo seguirá igual y no llegaremos nunca a ningún cambio. Nos centramos un poco de nuevo a las preguntas que le estamos haciendo al invitado de esta velada. Y es una pregunta que tiene que ver con el mundillo editorial, porque hoy en día el mundillo editorial es un tema bastante interesante, ¿no? Entonces la pregunta, esta novela, Por hacer a tu muerte compañía, publicada con Círculo Rojo, pues la pregunta de rigor es ¿qué tal te has sentido con esta editorial? ¿Cuál ha sido la experiencia, la vivencia y cómo ves tú, cómo planteas
la continuación a través de editoriales o con la misma. Un poco ahí englobaría, pues para tocar este tema, tal vez Sí. un tanto candente y de rigurosa actualidad hoy en día con tanto escritor y tanta editorial. Mira, yo conocía ya un poquito el mundo porque yo tengo un muy buen amigo que es escritor y que ha publicado 14 o 15 novelas, que ha ganado premios, que ha publicado con editoriales grandes. Y él siempre me lo decía, dice, Albert, eh, escribir es muy chulo, escribir uno disfruta muchísimo, pero el proceso que viene a posteriori, una vez la novela está escrita, es muy desagradable. Es muy desagradable porque el mundo editorial cada vez es más cerrado. Evidentemente, el mundo editorial no confía en la gente sin experiencia en los noveles. Solo quiere o escritores consagrados que venden por el nombre o televisivos, ¿sabes? Que saben que aunque escriban un bodrio o les escriban un bodrio, se va a vender como churros, ¿no? Y entonces apuestan por eso, apuestan por eso. Eh, Además, se publica muchísimo en España, se publican, me parece que son alrededor de 70.000 libros anuales, con lo cual la vida de un libro son 10 días. Son 10 días. La editorial confía en tu libro 10 días. Si en esos 10 días tu libro es un bombazo, pues seguirá en la estantería de la librería en primer plano. Pero si no, a la semana siguiente a esa librería le llegan 3 cajas de novedades más, con lo cual la vida es muy corta. Y, y o haces tú mucho marketing y dedicas muchísimas horas a moverte por redes sociales y cosas así, o el apoyo de la editorial es eso, es la primera semana, es la primera semana. Por eso es, ahora entiendo a Vicente Álvarez, este amigo mío, que me dice eso, que me decía eso, ¿no? Que es desgasta mucho porque son muchas horas que pierdes de lo que realmente te da satisfacción, que es escribir. A ver, en cambio tienes que dedicarla por eso a las redes. Claro, es que dice, no, eh, tienes que colgar algunas cosas de tanto en Instagram y en Facebook, pero es que, a ver, ponerte a colgar cosas en Instagram y en Facebook es dedicarle mucho tiempo. O sea, tienes que dedicarle pues 1 hora al día o 2 horas al día a moverte por redes sociales, a hablar con blogueros. Claro, todo eso es tiempo que te lo quita de lo que realmente se disfruta, ¿no? Pero bueno, es como está montado el sistema hoy. Ahora piensa que incluso las editoriales grandes funcionan de esa manera. Eh, Antes se hacían tiradas, una edición de 30.000 ejemplares de un libro. Ahora no se hace eso. Lo que hacen las editoriales grandes es hacer tiradas pequeñas de muchos libros. Tiradas de 300 ejemplares o 500 ejemplares de muchísimos libros. Y si uno triunfa, es por el que apuestan y entonces hacen la tirada gorda de ese libro. Es el funcionamiento el que hay, con lo cual es un mundo muy salvaje, se está convirtiendo en un mundo muy salvaje. Pero bueno. Bueno, una explicación estupenda por parte de un autor, escritor y metido en el mundillo como bien has podido entrar y empezar a sacar tus obras hacia adelante para que más o menos el panorama como está quede claro para todos los oyentes y para cualquier persona que tenga ganas de escribir, ¿no? Sí, lamentablemente lo triste es eso, que una obra, a poco que te lleve un tiempo de escribirla, de cuidarla, ¿no? Ya no entro en si uno lo ha escrito en 15 días o lo ha escrito en 6 meses o en 4 años, porque dependerá un poco del formato, la capacidad, el estilo, lo que quieras lograr a transmitir, ¿no? Sí que es verdad que luego eso es como un hijo, que tú quieres ver crecer, que quieres que expanda, que llegue a cuanta más gente mejor, sobre todo porque por algo se escribe, ¿no? Para que esa historia alcance el corazón o te haga reflexionar, ¿no? Y la verdad es que contado así, yo sabía un poco cómo funcionaba, pero tan así ya es como, bueno, o sea, yo apuesto por escribir, ¿no? Y lo demás vamos viendo. Sí. Así Mira, que bueno. este amigo que te cuento, ya te digo, ha ganado el premio Destino, llegó a ganar premio Destino aparte de otros premios. Este hombre tenía 3 novelas en el cajón y no había manera de publicarlas. Y
y ha estado con la última novela, que finalmente la publicó a final de año, pues igual la ha tenido 4 años en el cajón. Y es un novelón, y es un novelón. Y el hombre está desencantado de ese mundo. Y él ha dicho, esta ha sido mi última obra que presento a editoriales. Prefiero hacer obras más pequeñas y autopublicarlas yo por mi cuenta y riesgo en mi blog o en Amazon, que no tener que pasar por todo este proceso. Pues claro, tú envías un manuscrito a una editorial y aquella que te contesta, la que te contesta, Tal cual, tal cual. te dice perfecto, nos ha llegado su manuscrito. Si en 4 meses no recibe respuesta, dese por respondido. ¿Vale? Claro, tienes que enviar un manuscrito, esperarte 4 meses, que te digan que no, enviarla a otra editorial. No. Sí, es muy o sea, desanima directamente, Sí, porque tú estás sí. esperando los 4 meses, yo he pasado por esa experiencia, estás esperando los 4 meses y dices, bueno, me responderán, ¿no? Sí, no te Y tienes que tenerla 4 meses en un sitio que seguramente con un mes, ¿vale? Como mucho, ya se la habrán leído. Para Pero ya decirte que no, directamente, con un mes ya tienen bastante, ¿no? claro, más que suficiente, porque uno coge un poco la trama, ve de qué va y dice, pues esta otra romántica, otra no sé qué, pues más o menos, oye, mira, que no lo conoce ni Dios, pues para eso dímelo en un mes y ya la puedo mandar a otro lado, ¿no? Pero sí, Sí. lamentablemente es así de triste la situación. Tenía por aquí más adelante una pregunta que tenía que ver con lo de Amazon y creo que ya que estamos tocando el tema, para darlo por zanjado, claro, era preguntarte qué opinabas sobre los escritores autopublicados y si te has llegado a plantear tú acogerte a esa opción, ¿no? Yo creo que mira, tú no puedes vivir de la literatura. Eso tienes que partir de esa premisa, ¿vale? De la literatura viven 4. Viven 4. En España viven 4 o 5, ¿vale? Las ventas medias de un libro en España son 3.000 ejemplares. Claro, si esa es la media, quiere decir que habrá gente que venderá 30.000, pero habrá gente que venderá 50, ¿vale? Eso de partida. El último bombazo aquí en España fue Patria, el libro de Patria, que hace que llegó a vender 300.000 ejemplares. O sea, tampoco es el boom para vivir de ello. Si además piensas que lo que cobra el autor de la editorial vendría a ser como lo que cobra el agricultor de las naranjas, ¿me entiendes? Que tú compras las naranjas a 5 euros en el súper y al agricultor o al payés le han dado 30 céntimos, pues en el mundo editorial funciona igual, ¿eh? Las regalías que se llaman, que lo más chulo es el nombre, Sí. regalías, son el 10% del valor del libro sin IVA. Quiere decir que si mi libro vale 19 euros con el IVA incluido, a mí me llegará el 10% de ese libro quitándole el IVA. Con lo cual, si tienes que vivir de vender libros, ya puedes vender libros cada mes, porque vamos, no. Bueno, por tanto, esa es la primera premisa, que vivir de la literatura es muy difícil. Entonces, yo creo que la gente intenta compaginar su trabajo con la literatura. A los que nos gusta escribir, pues por suerte, si tenemos otro trabajo, pues podemos vivir del trabajo y dedicar tu tiempo libre a escribir, ¿no? Y entonces, pues muchas veces estas vías de autopublicación permiten quitarse todo ese mal cuerpo que te queda al entrar en el círculo de la edición tradicional, ¿no? Y al final, o tienes mucha suerte, o el libro es muy bueno, o entra en un círculo correcto que se expande muchísimo, o al final llega a donde llega la vida del libro y llega la gente que llega con lo que te muevas tú, porque al final, aunque te lo edite una editorial grande, tienes que pensar que esa editorial va a apostar por ese libro una semana, 10 días después, o te mueves tú o la editorial se despreocupa de ti. Por tanto, no me parece una mala
opción la autopublicación. Y te la planteas para ti, que era un poco la pregunta, que es que yo Sí. estoy encantado de oírte, Sí. nos aportas una información muy interesante, Sí. pero... De hecho, esta novela está coeditada, ¿vale? Vale, Que es otro sistema de coedición, ¿vale? Pero bueno, al final ya te digo que si tú confías en tu libro y te apetece publicarlo y crees que tiene suficiente valor, que aporta algo a la sociedad, pues tienes las dos opciones. Y la de la editorial tradicional, digamos, es una puerta que cuesta muchísimo abrir. Eso hay que tenerlo claro. Bueno, después de toda esta explicación que Albert Villanueva nos ha contado, vamos a hablar un poco de más cositas de su vida y vamos a dejar el mundillo editorial aparte, porque tampoco pretendíamos que eso fuera un monotema, ¿no? A ver, hay una cosa que a mí me llama, ¿no?, de tu novela, y quiero entrar así un poco en materia, ¿no? Y es que si crees, ¿no?, que tu novela es un pretexto para relatar cómo se vivió el anarquismo en el momento en el que el pueblo buscaba una mejor condición para subsistir, ¿no? Sin entrar necesariamente en un tema político ni posicionamiento, sino era lo que sucedía en aquel momento, ¿no?, en tu entorno, en tu ciudad natal, cuando lo relatas, que es Gavà, que es el mismo sitio donde ocurre la novela, y ahí el anarquismo, como que en aquel momento no era por buscar ni un independentismo ni querer ser más chulo que nadie, sino que era una manera de reivindicar, oye, esto a ver si lo podemos modificar, que así no se puede vivir, ¿no? Claro. Yo, mira, yo tenía claro que esa época del anarquismo quería que fuera el eje central de la novela. Y eso porque yo considero que es una época muy importante en la historia de España y a la vez muy desconocida. Muy desconocida porque esos movimientos obreros de los años 20 y 30, después quedaron solapados por la guerra civil. Después vino la guerra civil española y se comió todo lo que demás, y aquella época ha quedado ahí escondida. Y es lo que dices tú, fue una época en la que se consiguieron muchísimos de los derechos laborales de los que hoy disfrutamos. Que mucha gente debe pensarse que venían de serie, y no venían de serie. No venían de serie, se consiguieron luchando muchísimo, derramando mucha sangre, chupando mucha cárcel, con huelgas muy duras. Solo hay que pensar en la huelga de la Canadenca, una empresa de Barcelona, que la huelga duró 44 días. 44 días de huelga laboral sin cobrar los trabajadores, que además, cuando se firmó la paz, digamos, fue después la patronal la que decidió hacer lo que llamaban el lockout, bajar la persiana y tenerlos otra semana sin trabajar y sin cobrar. Pero en esa huelga de la Canadenca se consiguió la jornada laboral de 8 horas. Y España fue el primer país del mundo que lo consiguió. Y lo consiguió en esa huelga. Pues yo creo que esa época, esos movimientos, vale la pena conocerlos para saber de dónde venimos, y lo que se consiguió. Y lo que consiguieron, y eso es otra de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención y que siempre he querido reivindicar, lo consiguieron chavales, gente muy joven, porque en aquella época no había adolescencia. Pasabas de ser un niño a ser un adulto. Y esos anarquistas eran chavales de 17 y 18 años. El líder de los anarquistas, el Salvador Seguí, el Noi del Sucre, cuando lo mataron tenía 24 años. Eran esos chavales que, seguramente por el desespero que tú has hablado, ¿no?, porque es que había que luchar por lo que tenías, se jugaron la vida porque hubo una represión durísima del Estado, con la connivencia de la patronal que puso los billetes, que puso el dinero. Barcelona se convirtió, se le conocía con el nombre de la Rosa de Foc, la Rosa de Fuego, porque Barcelona se tiñó de sangre. En un año murieron 1000 personas y el 98% eran trabajadores. Eran obreros a los que el gobernador civil señalaba con el dedo, la patronal ponía el dinero y el pistolero disparaba la bala. ¿De acuerdo?
pues yo creo que esa época vale la pena descubrirla, valorarla, y ahora que se cumplen más o menos el centenario, los 100 años, porque eso pasó en 1920, pues creo que es una cosa que vale la pena reivindicar. Una forma muy interesante de explicarnos de dónde venimos, de dónde han venido muchos cambios producidos en España. Con esto, por favor, que nadie se lo tome como tal, pero bueno, eso sucedió en Barcelona y alrededores, que últimamente ha habido mucho follón con el independentismo, con los catalanes y toda la historia. Yo aquí no quiero posicionarme con nada ni decir lo que está bien o lo que está mal, porque no es mi intención, que estamos hablando de literatura, pero sí que es verdad que se le da muchísima importancia a la guerra civil y a Franco y otra vez, y muchos libros y mucha temática que habla de todo esto. Y en cambio, esta historia que tú tienes cercana por haber vivido en un pueblo donde se movía toda esa revolución en su momento y que has vivido, no la has vivido tú en tu sangre, pero que la tenías allí cercana, ¿no? Y los familiares y todo. Esa manera de reivindicarlo, de contarlo, de utilizar la ficción para hablar de algo histórico que sí que sucedió con lo que yo estoy comprendiendo, ¿no? Con la idea de reivindicar, bueno, oye, que tenemos una jornada de 8 horas gracias a esto, ¿no? Y que era la gente joven, ¿no? Que es un llamamiento un poco, si me permites que me meta allí, porque estoy hablando como si fueras tú, ¿no? Un poco a la juventud que a veces está ahora como desanimada. Yo no entiendo que estén desanimada, porque la verdad pasan muchísimas cosas en el mundo como para entrar en plena adolescencia y saber para dónde quieres encaminar tu vida, y es un proceso a veces complicado y parece que tienes que tenerlo todo súper claro cuando ni siquiera un adulto a veces lo tiene claro, lo tiene enfocado. Si no, no existiría la crisis de los 40, ¿no? Por dejarlo así de alguna manera. Y ¿sabes lo que pasa, Xavi, también? Que lo dice un personaje de mi novela. Estamos en una época ahora en que las revoluciones ahora duran media hora. Y si tenemos que salir a protestar a una manifestación, salimos. Pero vamos rápido porque son las 8:30 y a las 9 juega el Barça y tenemos que volver a casa, ¿eh? Esa poca intensidad en los movimientos sociales no pasaban hace 100 años. Posiblemente porque las necesidades también eran mucho más fuertes en aquella época, ¿vale? Claro. Claro. Pero hay otro personaje, el padre de la protagonista, que al final de la novela dice una frase que es que es muy fácil juzgar el pasado desde la comodidad de nuestro presente, ¿vale? Claro. Y yo entiendo incluso, de aquella época, puedo entender incluso a los pistoleros que eran trabajadores de un sindicato que se iban al contrario por 300 pesetas para matar a un tío. Pero es que era su desespero, era el pan de sus hijos. Yo hasta eso lo puedo entender, porque desde fuera es muy fácil juzgarlo. Juzgarlo, claro. ¿Entiendes? Yo, de ese pasado, al único que no limpio, al único que no perdono, es al gobernador civil de Barcelona, a Severiano Martínez Anido, que esa persona sí que era un verdadero sádico y fue un personaje tétrico en la historia de España, que fue el que organizó toda esa represión contra esos chavales, con la connivencia incluso de la monarquía de aquella época. Y yo tengo, a partir de un libro, recortes de la carta de la Casa Real enviada a Martínez Anido felicitándolo por cómo estaba llevando a cabo la limpieza en Barcelona, ¿me entiendes? O sea, que ese personaje lo dejo aparte, pero todos los demás los puedo entender perfectamente, sean de un bando o sean del otro, ¿me entiendes? Porque era su momento, eran sus problemas y era su angustia, o sea. Claro, es una forma de explicar no solo lo que se viviría en el momento de la revolución, sino lanzar ahí un mensaje, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho la mayoría de los humanos cuando desde aquí, ¿no? Desde ahora, desde que, aunque, bueno, desde luego no podemos decir que estén todas las necesidades cubiertas, No, y vemos ahora con el tema del COVID y con muchos negocios cerrando y mucha crisis económica también en el país que te hacen sentir cierta incomodidad, ¿no? Y es lo que les vamos a dejar a los que vienen detrás, que dices, pues si no sé ni lo que te voy a dejar, porque no sé si lo que yo tengo se va a mantener, ¿no? Eso crea cierta
situación de desamparo y de desánimo, ¿no? Pero claro, si ahora viniera algo parecido y viniera alguien a decirte, oye, mira, por matar a estos que nos están dando por saco, ¿no? Me he metido donde no me llaman, pero estos negacionistas, por ejemplo, estos que son negacionistas, que dicen que el COVID no existe, si lo matas te pago 3.000 euros. ¿Cuánta gente, por desespero, por la situación de hambruna, por la hipoteca, que le van a quitar la casa que han pagado, que llevaban 3 hipotecas, 2 coches, no sé qué, ¿cuántos llegaríamos ahí? Y eso no lo estoy diciendo para juzgar, ¿no? Lo estoy diciendo como para que reflexionemos de verdad, ¿no? Lo que estás explicando, que es muy fácil decirlo desde fuera. No, yo nunca haría esto, ¿no? Desde luego, claro. Te yo tienes que ver en tampoco. la situación, claro. Claro, digo, yo tampoco, desde luego, Claro. claro que no, yo tampoco. Yo no querría vivir con eso, ni irme a la guerra, ni tener que matar a alguien que por idioma o por el color de la piel, otro país entre en conflicto. No va con mis valores ni con mi manera de ser. Sí. Pero cuando la vida de uno está en peligro, ¿qué es lo que llegaríamos a hacer, ¿no? Entonces es una reivindicación interesante a reflexionar y a tener en cuenta que, bueno, pues a través de una novela de ficción, entre comillas, ahí queda, ¿no? Para que uno se viva, se lo tome como una lectura no solo de pasatiempo, ¿no? Sino que deje un pozo para reflexionar y plantearnos pues nuestra existencia y por el momento, si me permites, Albert, agradecer lo que tenemos, porque desde luego, bien ahora no estamos, pero antes hemos estado peor y ahora no sabemos por dónde ir, pero ahora estamos bien, hay comida. Valorar lo que tenemos y saber dónde viene. Claro, Y valorar lo saber de que dónde hay. viene. Y De lo que ha momento, costado, y lo que ha costado llegar hasta aquí. exactamente, de momento nadie nos está diciendo que la única opción laboral sea ponerte del lado del que tiene que matar a tu vecino, ¿no? Sí. Para cobrar un sueldo. Y eso, a uno a lo mejor pensará otra opinión, ¿no? Pero yo pienso que eso es muy importante, porque si llegamos a este punto ya, apaga y vámonos, ¿no? Sí. Bueno, otra pregunta que me parece muy interesante para que nos cuente Albert sobre su novela, Por hacer a tu muerte compañía, es ¿qué te hizo querer contarla, ¿no? ¿Qué te llamó para decir, mira, he creado un libro, ¿no? En este caso, que tiene que ver con la enseñanza y tal, he escrito otras cosas, luego tal, no sé qué, y ahora quiero hablar de esta novela? ¿Qué es lo que te motivó para sacarla adelante, ¿no? Pues como yo quería que aparecieran 3 bloques bien marcados dentro de mi novela, uno era el del anarquismo, yo desde siempre tuve claro de que todo eso que hemos hablado es más fácil que le llegue a la gente a través de una obra de ficción que no a través de un manual de historia, ¿vale? Que se lo leerá poca gente o se lo leerá gente del ramo, ¿me entiendes? Creo que es más fácil acercarse a una época social, una época histórica, a través de una ficción novelada. Que en mi novela aparecen muchísimos personajes históricos y todos los asesinatos y todas los atentados que aparecen están documentados y son reales. Lo que yo he hecho ha sido meter a mis personajes ficticios por allí por el medio, pululando. Pero todo lo que aparece en la novela es real y está documentado. Pues yo creía que era una manera de, digamos, de colaborar, ¿no? A que ese mundo anarquista pues volviera un poco a ser conocido por la gente. Esa era una de las motivaciones. Supongo que esa motivación tiene que ver con mi faceta de docente, ¿no? Con mi faceta de profesor. El otro bloque que yo quería meter en la novela tiene que ver con mi faceta de hijo de Gavà. Yo soy nacido en Gavà, estoy muy orgulloso de mi pueblo, pero es que en mi pueblo, en esa misma época de la Barcelona anarquista, en esos mismos años, mi pueblo era muy diferente de ahora. Ahora yo sigo hablando de mi pueblo, pero ahora es una ciudad, ahora tiene casi 50.000 habitantes, es una ciudad, pero entonces en aquellos años era un pueblecito de 2.000 habitantes y de 2.000 habitantes muy pobres, de 2.000 habitantes que vivían del campo o malvivían del campo. Y en esos años se instaló en Gavà, vino a parar un ricachón de Barcelona, un potentado, un empresario que, como han hecho siempre, pues siempre buscaban salir de la ciudad para hacerse la casa de veraneo, la casa del fin de semana, y se la hizo en Gavà, se la hizo en Gavà. Y este tío se instaló en Gavà y empezó a hacer cosas por Gavà. En 1909
creó una central eléctrica que fue la que dio luz al pueblo y a los pueblos de alrededor, cedió unos terrenos para hacer el matadero municipal. En 4 años era hijo adoptivo del pueblo, ¿sabes? Y tenía una calle a su nombre, ya, ¿sabes? Ahora te tienes que morir para que te den la calle. Él a los 4 años ya tenía calle a su nombre, ¿sabes? Y este tío, que era un personaje con claros oscuros, con una historia oscura y desagradable que aparece en la novela también, tenía ideas de loco. Y como tenía dinero, tener ideas de loco con dinero es más fácil, ¿sabes? Y él quiso montar en Gavà un parque lúdico que quería convertirlo, lo llamaba el Montecarlo catalán. Apuntaba alto el tío. Pero lo construyó. Construyó un parque de 35.000 metros cuadrados, con un lago en el centro, con barcas, con una isleta con avestruces. Estamos hablando de Gavà, 1920, ese pueblo muerto de hambre. Lo llamó American Lake. En aquella época se llamaba mucho lo americano, se introducía mucho en Europa lo americano, lo llamó el American Lake por el lago, que era el centro, pero además del lago había un casino, había hotel, había restaurantes, había un bosque con un río por el medio, con jaulas con ciervos. Gavà, 1920. Había un tren que circulaba por dentro, daba 2 vueltas por el parque. En la segunda vuelta se metía por unos túneles donde había unas escenas, unos dioramas con luces de colores, con juegos, con escenas de, yo qué sé, un oso polar atacando a un esquimal, un tigre y un león luchando claro, 1920 Gavà. A mí esa historia del American Lake, de pequeño, me tenía fascinado, porque yo veía fotos y yo preguntaba, ¿y esto dónde está? Pues esto era Gavà. Hostia, ¿y dónde está? Yo no lo he visto nunca, ¿no? Cuando me hice más grande, más mayor, la pregunta cambió y la pregunta era, ¿y esto por qué no está ya, no? ¿Por qué ha desaparecido? Porque prácticamente todo ese parque solo queda la casa originaria que se hizo él, que era la torre, y quedan algunos árboles de ese bosque que te he hablado. Todo lo demás desapareció después de la guerra. A mí esa historia del American Lake, de la construcción del American Lake, quería meterla también en la novela. Fue, digamos, la espoleta que desencadenó todo, porque hace 10 años el ayuntamiento publicó un folleto sobre el American Lake y después de mirarlo, hostia, es que se me fui formando la novela en la cabeza de manera rapidísima. Y la sinopsis de la novela nació en aquel momento, porque quería meter esos 2 mundos, el mundo anarquista y el mundo anarquista, porque en Gavà en ese momento pues se empezaron a establecer industrias, empezó también el movimiento anarquista y entonces ahí estamos a 15 kilómetros de Barcelona y por tanto el nexo de unión era muy, muy cercano. Eso es un poco el origen de la novela. Claro, desde luego ese parque que se creó en su momento, eso desde luego que para cualquier niño hubiera sido la bomba, ¿no? Descubrirlo, ¿no? Ahora, ¿qué sería Gavà si mantuviera ese parque? ¿Te lo imaginas un parque de eso, de principios de siglo? Hostia, es que era una maravilla, Si ves fotos, en mi página web hay muchísimas fotos y ahora es que alucinas. Con el permiso de Gaudí, que no está presente, casi le podría hacer un poco de competición a la Sagrada Familia porque sería una reliquia en vivo eso. Claro, sí, es que era una maravilla, Después de la guerra, pues murió el parque. Bueno, otra pregunta que ya entramos un poco más en el terreno personal, ¿no? Es cómo se lleva a ser maestro, tener vida familiar y a la vez escribir, porque parece que es fácil combinar, pero punto suspensivo. Mira, yo te he dicho que el génesis de la novela se va 10 años atrás. Fue cuando yo ideé la novela. Hice toda la investigación histórica hace 10 años. Estuve investigando todo el mundo, que yo conocía el mundo anarquista y los movimientos anarquistas, pero evidentemente cuando quieres retratar una época a nivel literario tienes que profundizar mucho, tienes que dominarla mucho. Entonces investigué muchísimo sobre todo eso y empecé la novela hace 10 años. Claro, hace 10 años
Mi hijo mediano y mi hijo pequeño tenían 3 y 5 años. Con lo cual yo empecé la novela y me faltaban horas y me faltaba tiempo y la novela se quedó en el disco duro del ordenador y allí se ha quedado prácticamente durmiendo 7 años, porque prácticamente fue hasta el año 2017 cuando después de publicar aquel libro de educación me dije, ostras, a ver si ahora que los críos ya son mayores, ahora que me he animado con la publicación de este libro, a ver si soy capaz de retomar aquella historia de la novela. Y fue cuando me puse. Pero tú dices cómo se combina familia, escuela y literatura. La familia, por eso, porque los niños son grandes y porque mi esposa me permite tener mi tiempo ahí, ¿no? De decirme, pues mira, tú vas a hacer eso y yo hago otra cosa, ¿no? Yo me encargo de esas cosas mientras tú escribes. Y eso, evidentemente, se lo tengo que agradecer. Los críos son mayores y la escuela, pues la escuela a mí se me come muchísimo tiempo porque no solo cuando llegan épocas de evaluación, sino que, por ejemplo, este curso generalmente acostumbro a dar formación a otros profesores a partir por las tardes, alguna tarde. Entonces, claro, a principio de curso tuve una formación de 45 horas, pues no solo es impartir 45 horas de clase por las tardes, es la preparación de todo ese cursillo, con lo cual haya habido, desde el principio de curso ha habido un paréntesis que no he podido prácticamente ponerme a escribir. O sea que tienes que ir combinando, como no me dejan comprar días de 36 horas de momento, pues tengo que ir jugando con lo que puedo, ¿sabes? Bueno, entonces nada, simplemente Albert Villanueva nos está explicando pues, que hay que hacer malabares para poder adentrarse a una pasión como es escribir, a llevarlo a cabo, a buscar ratos para que esa palabra pueda ser expandida, pueda ser contada, a disfrutar del proceso creativo y a no pelearte con el mundo editorial, porque si no, no, claro, si no uno directamente ya dice, entre que me va a quitar tiempo de no sé qué, y encima luego me van a dar la regalía, que como bien tú has dicho, es lo mejor, el nombre es lo mejor, Sí. no lo que conlleva detrás, dan ganas como de dejarlo estar, ¿no? Pero cuando uno siente eso, cuando uno tiene esa pasión dentro, Ay, ese es esa ese es es el la palabra motor. clave. Esa es la palabra clave. La pasión, porque además hay otra cosa, que te la da también la edad, ¿sabes? Y la edad te hace aprender de que al final lo que importa son las cosas que te dan satisfacciones personales. Evidentemente yo escribiendo no busco, como te he dicho, vivir de la literatura. A mí escribir me ha dado muchísimas satisfacciones personales y eso es lo que valoras. Eso es lo que valoras y te das cuenta de que al final la felicidad está en poner pasión en lo que haces. Yo creo que esa es la felicidad. En el trabajo pones pasión y eres feliz. En tus ratos, cuando estás con la familia, pones pasión y eres feliz. Con los amigos pones pasión y eres feliz. Cuando te dedicas a tu hobby o las cosas que te gustan, si pones pasión, eres feliz. La felicidad no está en el más allá, ni en las cosas materiales, ni fuera de ti, están dentro de ti, ¿no? Yo creo que eso seguramente también me lo ha dado la edad. Posiblemente cuando tienes 23 o 24 años no pensaba así, ¿me entiendes? Sí, Pero claro. Hombre, ahora, yo reconozco que probablemente en esa edad yo pensaba que la felicidad estaba en la cuenta bancaria, pero en claro, positivo, no, claro. no en números Sí, rojos, que suele ser lo normal, ¿no? sí, sí. Entonces, claro, es un punto de vista, bueno, pues a mí me está encantando conocerte mucho más. Yo creo que estás aportando al mundo literario y a esta visión radiofónica con este programa de Letras Contadas, contándonos tu experiencia, tu vivencia sobre el mundo, sobre tu vida y sobre tu manera de ser, que yo personalmente sí que te tengo que decir una cosa, esto es de carácter propio y tal, yo me quedaría horas escuchándote porque se nota el docente que llevas dentro, ¿no? De verdad lo digo de corazón. Y entonces, independientemente de que me pueda gustar lo que has escrito, me pueda gustar la novela o no, y a uno ya le llama la atención, ¿no? Es decir, mira, de este tema que hemos tocado, que tiene esta importancia histórica, además he hecho una versión de ficción para que empatices con el personaje y comprendas las vivencias, ¿no? Y puedas vivir los puntos de vista tanto del malo como del bueno y puedas ver a quién te cae peor y con quién te sientes más afín, ¿no? Y eso es un proceso maravilloso que solo puede salir adelante cuando uno tiene pasión en lo que hace
cosa que yo, Albert, de verdad te lo digo de corazón, he sentido al oírte hoy hablar y espero que los oyentes que nos están oyendo de cualquier parte del mundo estén de acuerdo conmigo. Si no, no pasa nada, cada uno tiene su opinión, desde luego, pero claro, tenéis que tener en cuenta que mucha gente no va a ver el vídeo, que este es un vídeo que saldrá en Zoom por redes, sino que además yo tengo la opción y el lujo de verte en persona, ver cómo lo cuentas, y para mí ha sido como asistir a una clase de historia que cosas de la vida en mi adolescencia siempre se me atragantó un poco, ¿no? Yo creo que si el espacio-tiempo hiciera un vuelco y fueras mi profesor, iría encantado a tus clases. Y esto no es peloteo, sinceridad de verdad, así que te lo quiero decir de corazón porque me apetece, y yo soy así de espontáneo. Y ya me iréis conociendo todos en esta nueva faceta como locutor. Ahí va. ¿Nos cuela algo por aquí? Sí, sí. La familia, cómo no, la familia, cómo no. Sí, sí. ¿Cómo no la familia? Bueno, es lo que hay, no pasa nada. Bienvenidos a las redes. No hay ningún problema. Bienvenido a la radio Top Music 5.2, con sede central en Colombia, emitiendo para todos los oyentes que nos oirán en cualquier parte del mundo, y además a la gente que nos pueda ver y escuchar mediante las redes. Tenemos más historias por aquí, ¿no? Y más preguntas para hacer, ¿no? Una, hablando de la pasión, yo creo que para mí es importante, a mí es una pregunta que me gustaría que me hicieran, por eso la hago, básicamente, soy sincero, ¿no? Porque creo que da de pie a tener conversación, ¿no? ¿Qué sueño te gustaría cumplir y aún no has hecho? Es difícil porque es que yo, si pusiera en una balanza los sueños que tenía o que podía tener hace unos años, que tengo la suerte de haberlos conseguido. Yo en broma siempre digo que si yo tuviera que vender mi alma al diablo, la vendería por dos cosas. Una es por saber inglés, porque yo soy de la generación de que estudió francés, y sí, sé mucho francés, pero como no vaya a Perpiñá, tengo pocas ocasiones de utilizarlo. Y la otra es saber tocar la guitarra eléctrica, que lo he intentado varias veces, pero al final me di cuenta de que Dios me había dado dos manos porque 4 pies eran excesivos, ¿sabes? Entonces, sí, con lo que a mí me gusta la música y el rock, si yo pudiera tocar la guitarra eléctrica, sería el hombre más feliz del mundo. Y lo llegué a probar nuevamente hace 3 o 4 años, y lo dejé porque digo, no, dedícate a otra cosa porque esto no es lo tuyo, ya está. Pero eso sí que sería un sueño, porque con lo que me gusta a mí la música, poder coger un instrumento y crear, igual que ahora he creado con el teclado, ¿no? Con el teclado del ordenador, componer con una guitarra o con un piano, eso tiene que ser otra cosa de las maravillosas que te da la vida, ¿entiendes? Poder componer o tocar música. Pero por lo demás, es que, por eso te digo que prácticamente los he conseguido, esos sueños, porque incluso, fíjate, yo he tenido la suerte de mi héroe musical conocerlo, en el sentido, y tener una relación muy estrecha con él, cosa que si me lo hubieran dicho cuando yo tenía 18 años, si me lo hubiera dicho tú, te hubiera tildado de que estabas loco o estabas borracho, ¿sabes? Que tú conocerás a tu ídolo musical, a uno de los 10 músicos más importantes de la historia del rock. Pues he llegado a tener una relación muy próxima con él, y son cosas que te las dicen de joven y no te las crees, ¿no? Bueno, pues estamos escuchando a Albert Villanueva, profesor, padre, escritor y apasionado de sus sueños, que, como bien está demostrando, ¿no?, ha cumplido prácticamente todos los que quiere. Seguirá generando más sueños, creando y aportando por la palabra y la literatura, lo cual eso es maravilloso, que haya gente como tú que expanda esa literatura y que llegue esa docencia de otra manera distinta y más lejos. Y además, al preguntarte sobre los sueños que tienes por cumplir, yo creo que has respondido a una cosa que me parece ya totalmente maravillosa. He intentado ser músico, he intentado tocar la guitarra, yo he intentado llegar a cumplir ese sueño, pero chico, no está de Dios que esto vaya por ahí, ¿no? Con lo cual, para mí es un mensaje muy importante que así, medio en risa con lo de que has hecho el paralelismo de los pies y tal, dejas claro a todo el mundo que nos pueda escuchar, ¿no? Y es,
Si tú tienes un sueño, lo mínimo que puedes hacer por ti mismo es intentarlo. Si luego no toca, o luego no es, o no tienes, o la facilidad que tienes para ello no acaba de ser, o la cosa no fluye después de haber intentarlo con una satisfacción que dices, oye, es que es peor de lo que consigo, ¿no? Ya me está dando más insatisfacción. Pero quitarte la espinita de haberlo intentado, de haberlo probado, es la mejor manera de conocer las limitaciones que tiene uno y enfocar entonces la energía para lo que se le da bien, ¿no? Para potenciarlo. Además, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros venimos de una sociedad, la española sobre todo, que siempre ha penalizado mucho el error y el fracaso. Cuando el error y el fracaso no son más que parte del proceso de aprendizaje de una persona. Si yo hay una cosa que envidio de los americanos, de los estadounidenses, es que allí sí que valoran el fracaso. Tú allí vas a montar una empresa, voy a pedir un crédito para montar una empresa y te dicen, bueno, pero ¿cuántas has intentado montar antes? Aquí en España tú vas a un banco a pedir dinero y dices, no, es que yo monté una hace 4 años y me arruiné, y te dice, pues salga por la puerta, por favor, que hay cola, ¿no? En cambio, en Estados Unidos se valora ese fracaso, porque el fracaso es fuente de aprendizaje. Para aprender de tus errores tienes que equivocarte antes. Y nosotros en nuestra sociedad católica y en nuestra escuela, que también proviene de aquella educación catolicista, se ha castigado mucho el fracaso. Yo en el libro aquel de educación me parece que tengo un capítulo titulado el síndrome del boli rojo, ¿no? Del profesor, de marcar los fallos con color rojo para que se vean que te han equivocado, que lo han hecho mal, ¿no? Yo creo que hay que entender eso, el error, como parte del proceso de aprendizaje y ya está. Bueno, una explicación otra vez. Yo sé que uso palabras que parece que te voy a ensalzar aquí como un semidios, pero es lo que me viene, porque es una explicación magistral de lo que de verdad deberíamos recibir todos en la enseñanza y hasta en casa, ¿no? Porque si nos han educado de una manera es muy difícil no repetir patrón o no ser un poco fiel a eso, y hay que luchar en estado de conflicto con lo que te han contado y lo que estás haciendo tú, ¿no? Cuando te toca ser padre, sin quererlo, a veces repites lo que no querías que te contaran, pero estás ahí, ¿no? Con lo cual es muy, 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 muy importante, pues eso, potenciar que el error y el fracaso es el camino para seguir avanzando, que solo así se aprende, y de hecho es lo que tenemos el ser humano. O sea, si no tropiezas 3 veces, no vas a aprender que a la cuarta ya vas por otro camino, ¿no? Pero es verdad que nos han enseñado que cuando uno mete la pata, ya, ¡guau!, es el hazme reír de todos, ya no lo intentes, ya, no vayas por ahí. No, lo que ha hecho eso, el castigar el fracaso, lo que ha hecho eso, pues mira, para que no me castiguen, no me equivocaré, ¿entiendes? O sea, me callaré, no haré nada, no me equivoco, entonces sé que por lo menos estoy a salvo. Claro. Estoy a salvo. Pero es un no me equivoco desde que ni siquiera lo intento, ¿no? O sea, exactamente. Y entonces las capacidades internas que pueda tener el ser humano para alcanzar la manera de expresarse o aportar algo a la sociedad, que no solo sea producir dinero, sino lo que lleva dentro para compartir y para aprender y enriquecernos, estará sometido a, no, porque igual la cago y entonces ya de aquí no salimos. Sí. Bueno, con esta pregunta yo creo que ahora te voy a hacer una que es un poco ya casi trascendental, pero bueno, yo creo que viene al hilo, ¿no? Y es, ¿qué opinas tú, no? Que si has sentido alguna vez, cuando estás escribiendo o cuando estás haciendo otra cosa y tienes una idea y tienes que apuntar, si has sentido como si te chivaran lo que tienes que escribir, como si viniera dado de algún lado. Aquí llamémosle canalización, más allá, conexión. Lo cuento, la pregunta tiene un sentido, a ver la respuesta que nos da Albert, y luego si eso aporto un inciso. A ver, yo soy de aquellos que opino, no recuerdo quién dijo la frase aquella de que las musas te tienen que pillar trabajando, ¿sabes? Que la inspiración divina es difícil que te venga porque sí, ¿eh? Pero sí que es cierto que hay momentos en que te pones a escribir y la cosa fluye, ¿no? Aquello que dices, es que fluye y te cunde la tarde, ¿no? Y sí que es cierto que me ha pasado a veces que, bueno, cuando escribes, vas pasando folios, relees, y hay momentos en que te quedas parado y dices, joder, este párrafo,
Este párrafo lo he hecho yo. No, sí, en el sentido de que no eres ni consciente de cuándo lo escribiste y por qué lo escribiste de esa manera, ¿no? Y al releerlo dices, ostras, el fragmento que te he leído antes, Sí. claro, lo he releído esta mañana, ¿no? Pero cuando lo he releído esta mañana he pensado, mira que lo he leído veces porque la novela me la habré leído para corregirla muchas veces, ¿no? Pero he dicho, ostras, estaba inspirado en esta tarde estaba inspirado, ¿no? Y no sé qué era. Si era el sol que me entraba por la ventana o que había tenido un buen día en clase o no sé. Pero supongo que el estado de ánimo debe influir de alguna manera, ¿no? Bueno, pues con esta explicación ya del mundo literario, que la pregunta tenía un sentido, aunque a lo mejor los demás no la podáis comprender en su momento, porque he tenido la suerte de en varias redes sociales hacer entrevistas a otros autores y escritores y más o menos algo así como lo que nos cuenta Albert, explican y dicen que les ha pasado parecido, ¿no? Que tenían que ir apuntando, que si no se olvidaba, que esa frase les sorprendía a ellos mismos o a ellas mismas cuando la leían. Así que nada, simplemente eso, que hay un talento innato, pero trabajando se consigue llegar más lejos. No os olvidéis de sacar vuestro don y vuestro talento. Con esto nos despedimos hoy del programa, el primer programa de Letras Contadas en la emisora Top Music 5.2 con la inestimable colaboración hoy de Albert Villanueva, que nos ha dado el honor y la satisfacción de explicarnos casi más cosas de su vida que de la novela, pero yo creo que es importante conocer quién hay detrás de esas letras, quién dedica su tiempo a expandir esa palabra. Para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias, Albert. Y con esto, si quieres despedirte de la audiencia. No, darte las gracias por esta charla, que ha sido más una charla en una entrevista, porque a mí me gusta hablar también, lo habrán notado, ¿eh? Y espero que no haber sido pesado a la gente que nos oiga, que la gente que nos oiga saque algo positivo de la charla y muchas gracias, como he dicho al principio, por dedicar este espacio al mundo de la cultura. Me lo he pasado muy bien, Xavi. Me alegro de verdad. Muchísimas gracias a ti por permitirnos este espacio en el tiempo que, como bien sabemos, o te quita espacio de la familia o del tiempo que no estás escribiendo. Pero bueno, al menos en este caso hemos intentado aprovecharlo para al menos hablar de tu obra, un poco rollo Francisco Umbral. Con eso cortamos la conexión, nos despedimos para la audiencia, nos vemos la semana que viene en De Letras Contadas en Top Music 5.2. Un saludo, un beso y un abrazo a todos los oyentes. Hasta luego. Hasta luego. Adeu.